Buenas noches para todos, qué bueno poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar estas tertulias en nuestro canal de Instagram de Tributa. Muchos de ustedes de pronto saben que me encanta poder llevar a cabo en vivos tertulias, especialmente en mi otro canal de Rigorífico Poesía en Instagram, donde llevo a cabo tertulias en cuanto a temas literarios. Y de cuando en cuando invito a personajes de diferentes áreas académicas, sociólogos, deportistas, comunicadores sociales, cantantes, bueno, etc. Y hemos tomado la iniciativa de también llevar a cabo las tertulias tributarias en este canal, en el cual nos enfocamos en la parte tributaria. Mi nombre es Rigoberto Estrada, soy abogado con experiencia de 5 años en temas tributarios y vamos a estar teniendo de cuando en cuando estos espacios donde usted, contador, usted, estudiante de Derecho o abogados recién egresados o cualquier persona que esté interesado en el tema tributario, podamos aprender y analizar como el mundo contencioso administrativo, pero desde la parte tributaria. El libro que vamos a agotar en muchas tertulias, ¿sí?, va a ser este libro que hemos escogido, que se llama Derecho Contencioso Administrativo, y ha sido compilado, sí, por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero y el Centro de Estudios de Derecho Procesal CEDEP. Entonces, en este libro vamos a tocar diferentes temas, ¿sí? Hoy vamos a ver el capítulo que tiene que ver con los principios del proceso contencioso administrativo, pero en posteriores tertulias vamos a hablar en cuanto a otros temas importantes, como por ejemplo la capacidad, representación y derecho de postulación en materia tributaria, el agotamiento de la discusión en sede administrativa y demanda directa. Cada uno de lo que estoy mencionando, estos títulos, es como la parte por la cual está separada cada capítulo de este libro. Vamos a hablar del silencio administrativo, aplicación de efectos en el procedimiento tributario, sobre conciliación prejudicial en materia tributaria, el problema de la cuantía en los impuestos, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, los mecanismos por excelencia para resolver estas controversias con la administración tributaria, la nulidad por inconstitucionalidad en materia tributaria, control de legalidad. Vamos a hablar de la aplicación práctica del medio control de nulidad simple en materia fiscal, reparación directa en procesos tributarios, es una de las preguntas de uno de los títulos del libro, la acción de repetición, desarrollo normativo de aplicación desde la perspectiva tributaria, estructura de la jurisdicción contencioso administrativa, presupuestos procesales de la demanda y reglas de competencia, los conflictos de competencia entre las acciones contenciosas tributarias, los requisitos formales de la demanda, la estructura del proceso contencioso administrativo. Bueno, y siguen otro tipo de títulos, la importancia de las sentencias de unificación, el recurso extraordinario en revisión en materia contencioso administrativo, pero todo esto desde el punto de vista tributario. Entonces hay otros más títulos que están allí y los vamos a ir agotando poco a poco en las tertulias que vamos teniendo en este canal. Entonces los invito para que ustedes puedan comprar el libro si quieren acompañarnos en estas tertulias y poder tener una conversación, lo que es una tertulia, ¿no? No es un tema magistral ni una exposición, sino que es una retroalimentación y un espacio donde todos podemos aprender de este mundo. Entonces vamos a empezar hoy con la parte de los principios del proceso contencioso administrativo. Este capítulo en el libro fue desarrollado por el abogado Roberto Carlos Insignares Gómez, ¿sí? Una eminencia en temas tributarios, abogado de la Universidad Externado, doctor en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, tiene una hoja de vida muy elogiable. Y para empezar vamos a hablar de la comparación entre el antiguo código, ¿sí?, el antiguo que se llamaba control jurisdiccional de la actividad administrativa, y el nuevo código de procedimiento administrativo, ¿sí?, de lo contencioso administrativo, el cual vino a traer unos principios, ¿sí?, que el antiguo código no tenía en la parte del procedimiento administrativo.
El antiguo código no disponía, ¿sí?, expresamente los principios aplicables en la parte contenciosa, ¿sí? Tenía principios en el procedimiento administrativo, pero en la parte contenciosa no. Y con el nuevo código, el CEPACA, en el artículo 103, ya en alusión a este Estado social y de derecho, se incluyen nuevos principios con la Constitución de 1991, principios tan importantes, ¿sí?, que ya vamos a ver cuáles son, pero por ejemplo el debido proceso, la buena fe, la moralidad, la coordinación, la celeridad, la eficacia. Y básicamente allí en esta primera parte se habla de los valores y los principios, y nos dice el profesor Roberto Carlos Cisnares que no es un tema fácil de tocar, de hecho desde la parte constitucional, pero se da como un brochazo en cuanto a este tema, y tiene que ver, por ejemplo, con los valores, ¿sí? Y el valor que se considera más importante es la justicia, ¿sí? Entonces por eso siempre vemos como en el ámbito del derecho la balanza de la justicia. Y esta justicia, apelando a Hans Kelsen, ¿cierto? Los que estemos relacionados con el tema del derecho sabemos que es un referente para nosotros. Apelando a Hans Kelsen, se habla de que la justicia pues es una exigencia de la moral, ¿sí? Y la relación de la moral con el derecho tiene su simbiosis en lo que tiene que ver en la comprensión entre la relación de justicia y derecho. Entonces, si entendemos la justicia como aquel valor, ¿sí?, el cual tiene una relación íntima con la moral, y la moral se traduce en la relación entre justicia y el derecho, que es ya esa materialización para poder llegar a ese valor, a esa finalidad que es la justicia. El valor que inspira absolutamente todo en la Constitución Política de Colombia y todo este sistema contencioso administrativo y en general toda la normatividad, pues es la justicia, ¿sí? Y este se relaciona con otros valores, como por ejemplo la felicidad, y se cita allí a Platón en el libro. Entonces Platón decía: solo el justo es feliz y desdichado el injusto. Entonces la finalidad de la justicia es poder alcanzar otros valores, ¿sí? Y los valores lo que hacen es trazar el fin, ¿sí? Es el fin al cual se quiere llegar. ¿Y cómo se llega a esos valores, como por ejemplo la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la paz? ¿Cómo logramos la paz, por ejemplo? Ese valor. Esto se materializa, o el camino que nos permite llegar a estos valores son los principios constitucionales, ¿sí? Y los principios que vemos en las diferentes normatividades. Y esto está en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2. Entonces, para poder alcanzar estos valores, ¿sí?, como el conocimiento, la paz, la justicia, el trabajo, la convivencia, pues el sistema normativo se vale de principios. ¿Y de cuáles principios? Por ejemplo, el debido proceso. Entonces, la jurisprudencia colombiana, ¿sí?, ha tenido varias nociones en cuanto al significado de lo que es los valores y los principios, y no ha tenido solamente una noción, ¿sí? La Corte Constitucional dice: los valores es el conjunto de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Ahora, los principios son pautas de interpretación normativa de aplicación inmediata, ¿sí? Mientras que los valores es el fin al cual queremos llegar. Entonces aplicamos los principios en el proceso, ¿sí?, para llegar a estos valores. Ahora, los principios del procedimiento contencioso administrativo se debe reflejar en 3 ámbitos que debemos tener claros. El primer ámbito es el que tiene que ver con la Constitución, ¿sí?, un ámbito constitucional. El segundo ámbito que tenemos que tener es el procesal, y el tercer ámbito es el contencioso administrativo. Esto de acuerdo al artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Entonces, en estos 3 ámbitos vamos a ver reflejado el tema de principios del procedimiento contencioso administrativo. Ahora, ¿cuáles son los principios más relevantes que se citan en este capítulo y que debemos tener claro? Cuando nosotros entendemos los principios, ¿sí?, en nuestra labor como abogados, en nuestra labor como contadores, ¿sí?, o cualquier profesión que tenga que ver con la asesoría tributaria, pues nosotros vamos a poder tener las bases, ¿sí? Pudiera parecer algo
simple, algo que tal vez no le demos la relevancia, pero en el momento en que haya una controversia administrativa, en el momento en que vayamos a acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el momento en que nosotros interpretamos una norma, en el momento en que la administración nos requiere, si nosotros tenemos claros cuáles son los principios, los valores en los cuales está cimentado nuestra normatividad colombiana, pues vamos a poder tener herramientas para decir: esto que me está diciendo la administración tributaria va en contra de un principio constitucional, va en contra de un valor, ¿sí? Y de esa manera yo voy a poder tener las herramientas para reprochar la actuación por parte de la administración. Entre los principios más relevantes del procedimiento contencioso administrativo encontramos el debido proceso, fundamental para cualquier área del derecho, no solamente de la parte tributaria, ¿sí? Debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El principio de la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política. El principio de la publicidad y el principio de la legalidad, ¿sí? Entonces, a través de estos principios se materializan a su vez, ¿sí? Los valores se materializan a través de los principios para llegar a ese fin, pero a la vez los principios se materializan a través de derechos fundamentales. Entonces, a su vez que el debido proceso es un principio, la igualdad es un principio, la publicidad es un principio, la legalidad es un principio, a la vez son ¿qué? Derechos fundamentales. Se materializan a través de derechos fundamentales, citando a Robert Alexy, otra autoridad y un referente en el área del derecho, desde que estamos en el primer día de clases, primer semestre en la universidad, cuando entramos a la carrera de derecho, tenemos esos dos referentes y los vamos a tener durante toda la carrera, Robert Alexy y Hans Kelsen, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el primer principio, el debido proceso, ¿sí? Este principio es simbiótico con otros principios, ¿sí? Y es igual a otros derechos, ¿sí? Es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué significa el debido proceso? Que se debe juzgar a la persona, ¿sí? Si es en materia penal o si es en cualquier rama del derecho, de acuerdo a las reglas de cada juicio. Y cada juicio tiene unas reglas y debe tener unas reglas específicas. Si es en materia tributaria, pues cuáles son las reglas del debido proceso en materia tributaria. Si es en laboral, si es en penal, si es en civil, pues las reglas que pertenezcan a ese juicio es que se debe llevar a cabo el proceso, ¿cierto? Ya sea en la parte administrativa o en la parte contenciosa. El debido proceso implica que se sea juzgado por el juez natural, ¿sí? Entonces, identificar cuál es el juez natural para este tipo de proceso, ¿sí? Debemos tener claro que el debido proceso tiene que ver con la defensa, ¿sí? Tener el derecho a defenderse y a contradecir y a impugnar las decisiones. Entonces, todo esto va aparejado con el tema del debido proceso, con las respectivas notificaciones, con el respeto de los términos legales, ¿sí? Ahora, ¿cómo se materializa esto en la parte tributaria del debido proceso? Se materializa a través del respeto por las etapas procesales, ¿sí? Por el respeto por los términos procesales en cada etapa. Ejemplo, una notificación de un acto administrativo. Entonces, yo como contribuyente tengo el derecho, ¿sí? El debido proceso dice que yo tengo que ser notificado por parte de la administración tributaria de que estoy siendo investigado, de que me van a imponer una sanción, etc. Entonces, la respectiva notificación
Bueno, ahí ya no se había pasado una interrupción acá. Listo. Entonces, si yo fui notificado por fuera del término legal, pues entonces no hay competencia para ello y estaríamos hablando de una preclusión o una nulidad por no haber cumplido la notificación del acto administrativo dentro de lo que ordena la norma, ¿sí? Otro principio importante, el principio de igualdad. En esta etapa que estamos viendo en la tertulia de hoy, estamos viendo cosas que aparentemente son básicas, ¿sí? Pero que vamos a ir poco a poco, en la medida que vamos avanzando con cada tertulia tributaria, vamos a ir armando una pirámide, ¿sí? Que nos va a permitir, normativa, poder entender de lo más simple a lo más complejo. Principio de igualdad. ¿Qué tiene que ver este principio? Con que... bueno, acá hay algo bien importante. Cuando hablamos de igualdad, entonces hay unas normas, ¿sí? Que uno podría decir, esta normatividad porque aplica para X contribuyentes y para otros no, se excluyen a esos contribuyentes. En la parte coloquial nosotros podríamos decir, es que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley, todos debemos tener el mismo respeto, pero a nivel normativo, ¿sí? Hay diferencias cuando se va a tratar o se va a hablar del principio de igualdad. Entonces tenemos que tener entendido a qué nos referimos con principio de igualdad y en qué escenario estamos manejando el principio de igualdad. La Corte Constitucional tiene un juicio compuesto por 3 etapas, ¿sí? A la hora de poder establecer y de poder aplicar un juicio de igualdad respecto a unos hechos que aparentemente suscitan que se deba tratar de la misma manera. Entonces hay unos juicios de igualdad que tiene la Corte Constitucional y esta tiene 3 etapas, ¿sí? Para que podamos hablar de que se debe aplicar el principio de igualdad. La primera etapa es que los hechos que se van a comparar sean susceptibles de compararse, es decir, que se aplique este requisito, que sean susceptibles de compararse. El segundo es que haya un trato diferenciado, ¿sí? Y el tercero es que esa diferencia entre los dos polos que yo voy a comparar esté constitucionalmente justificada. Es decir, en el tema tributario, si la ley va a dar un trato especial a X contribuyente con una exención tributaria, con una exclusión tributaria, pues se debe cumplir con estos requisitos. Que esa diferencia, este contribuyente en sus impuestos puede tener una exención tributaria, ¿sí? Mientras que este otro contribuyente no, pues eso debe pasar o debe por el tamiz del principio de igualdad, ¿sí? De que ese trato diferencial esté justificado desde la parte constitucional. Ahora, ese test que aplica la Corte Constitucional para ello, ¿sí? El cual se divide es un test que tiene diferentes niveles de aplicación. Hay algo bien importante, el Congreso de la República, como el órgano que emite las leyes en Colombia, ¿sí? Tiene la libertad de configuración legislativa para regular todo lo que es la materia fiscal, ¿cierto? Entonces decir, bueno, vamos a establecer estos impuestos, tales impuestos van a ser excluidos, tales impuestos van a ser gravados al 19%, otros van a ser gravados al 5%, este impuesto va a tener una exención, etc. Entonces, cuando la Corte Constitucional va a aplicar el test de igualdad, ¿sí? O el juicio de igualdad, hay diferentes tipos de test. Entonces está el leve, intermedio y el estricto, ¿sí? Entonces de abajo hacia arriba, leve, intermedio y estricto. Entre más arriba, pues va a ser mucho más rígido ese test que se va a aplicar a la normatividad en ese momento objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, este test de igualdad, cuando hay una iniquidad o arbitrariedad en una norma en la cual a un contribuyente le aplica un beneficio y a otro contribuyente no, y hay un indicio de inequidad o arbitrariedad por parte de la norma, entonces el test que se debe aplicar es el test intermedio o moderado, es decir, el de la mitad, ¿cierto? Está el leve, intermedio y el estricto. Por regla general, siempre se aplica el test leve, pero en los casos en los cuales se ve un indicio, ¿sí? Muy evidente de que hay una inequidad, una arbitrariedad en el trato con el contribuyente, pues la Corte Constitucional aplica el test intermedio. Ahora,
esa diferenciación en el trato, ¿sí? De un contribuyente a otro, lo vamos a ver en un ejemplo de una sentencia que se aplica aquí, que se refleja en el libro, y tiene que ver con una exención tributaria. Entonces sabemos, están los impuestos gravados, ¿cierto? Están los impuestos que son exentos y está el tema de impuestos excluidos. En la declaración de renta, un ejemplo sencillo, una persona natural, cuando va a reflejar sus ingresos, entonces están sus ingresos brutos y esta persona va a aplicar beneficios tributarios. Y vamos a llamarlo general beneficios tributarios. Dentro de esos beneficios tributarios, hay ingresos no constitutivos de renta, hay rentas exentas, hay deducciones imputables, hay costos, hay gastos, ¿sí? Hay descuentos tributarios. Pero en el ejemplo de esta sentencia vamos a hablar de una exención. Resulta, esta sentencia es la C766 de 2013. En el año 2012, ley 1607 del 2012, el artículo 132 estableció en su momento que para algunas entidades que estaban sometidas a vigilancia de la superfinanciera, de la supersolidaria y de otras entidades como tal, las empresas que desarrollaron actividades de factoring, que tiene que ver con compra de cartera, ¿cierto? Entonces una empresa que se dedica al cobro de cartera, entonces yo tengo una deuda con un banco, ese banco castigó esa deuda y vendió ello a una casa de cobranzas o a una firma de abogados para que ellos a su vez, si pueden, cobren esa deuda en nombre del banco. Entonces estas empresas que se dedican al factoring, con esta reforma tributaria del año 2012, tenían un beneficio, tenían una exención referente al GMF, gravamen a los movimientos financieros. Entonces la norma establecía que solamente aquellas empresas que desarrollaran factoring, pero que fueran vigiladas, por ejemplo, por la superfinanciera, por la supersolidaria, podían tener este beneficio, ¿sí? De aplicar la exención a la cuenta bancaria que iba a destinar estos recursos, ¿sí? Entonces esto se demandó ante la Corte Constitucional por acción de constitucionalidad, ¿cierto? El que puede ejercer cualquier ciudadano, ¿cierto? Y lo que se discutió ante la Corte es, mire, hay empresas que no están sometidas o entidades que no están sometidas a esta vigilancia de la superfinanciera, la supersolidaria, y sin embargo desarrollan la misma actividad económica. Es decir, en el RUT tienen en la casilla 50, en la casilla respectiva como actividad económica X código, ¿cierto? X código SIU. En sus estatutos y en su registro mercantil tienen que desarrollar tal actividad. ¿Cuál? Actividades de factoring. Entonces no es equitativo que otras empresas que desarrollan la misma actividad por el solo hecho de no ser vigiladas por la superfinanciera, por la supersolidaria, pues no puedan aplicar este beneficio tributario de exención. Entonces esto se discutió a través en la Corte Constitucional y lo que se manifestaba era la violación del artículo 13 de la Constitución Política, de que había un tratamiento tributario diferenciado injustificado, ¿sí? Y pues se apelaba al derecho a la igualdad. Entonces se desconoce. Y adicional a eso, acá pasó algo paradójico. Resulta que 20 días aproximadamente antes de emanarse esta sentencia y tomarse una decisión en cuanto a este tema, pues la Corte Constitucional ya se había referido a ello, ¿sí? En la sentencia C1021 del 2012. Y en esta, la Corte Constitucional, que es una decisión de la Sala Plena, ¿sí? De la Corte Constitucional, manifestaba que todas las personas naturales y o jurídicas debidamente inscritas y que desarrollaran esta actividad económica de factoring independientemente de que estuvieran vigiladas o no por una ¿sí? Una superfinanciera, supersolidaria, pues podían aplicar a esta exención, a este beneficio tributario. Entonces, ¿cuáles fueron los principios que se estaban vulnerando aquí? El principio de equidad tributaria, artículo 363 de la Constitución Política, el principio de libre competencia económica, artículo 333 de la Constitución Política, el principio del derecho a la igualdad, artículo 13, y se manifestaba que había una ventaja de unas empresas en detrimento de otras que desarrollaban a cabo la misma actividad económica, y había una carencia de un fin constitucional legítimo, ¿sí? No significa que siempre que se desarrolla la misma actividad económica
pues no puede haber ese trato diferencial, ¿cierto? Tiene que estar justificado, y en este caso no estaba justificado, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, la normativa tributaria actual, vemos que hay algunos beneficios para cuando se desarrolla alguna actividad económica, por ejemplo, en el Amazonas, ¿sí? O cuando hay determinadas partes de Colombia donde quieren promover la economía, entonces el Estado pues da estas gabelas, estos beneficios para promover la economía en determinado sector. Entonces sí puede haber un tratamiento diferencial respecto a los beneficios que pueda aplicar un contribuyente en relación a otro contribuyente, pero deben tener un fin constitucional legítimo. Bueno, ¿qué pasó aquí en esta sentencia? Se procedió a declarar la inexequibilidad de la norma, ¿cierto? Y lo que pasó en este momento es que se aplicó el test de igualdad y hay algo bien importante también a nivel jurídico, y es que se mira el tema de que el test de igualdad tiene que ver con la razonabilidad, ¿sí? Con la proporcionalidad, la adecuación e idoneidad en el trato diferenciado. Entonces, cuando hay un trato diferenciado entre un contribuyente y otro, la Corte, cuando aplica el test de igualdad, pues va a mirar la razonabilidad de aquel trato diferenciado, ¿cierto? La proporcionalidad, la adecuación y la idoneidad. Y cada uno de estos, por ejemplo, la idoneidad tiene que ver con el fin que persigue en el trato diferenciado, ¿sí? O sea, ¿por qué estoy tratando de manera diferente a X contribuyente con Y contribuyente? En esta normatividad no había algo que se justificara por qué era ese tratamiento de que unas empresas sí podían aplicar esta exención y otras no. Cuando se habla del tema de este test de igualdad, se mira los medios empleados para alcanzar, ¿sí? Para alcanzar esa diferenciación. O sea, ¿cuáles son los medios que se están utilizando? Y cuál es la relación entre estos medios y el fin que se quiere perseguir con este trato diferenciado. Entonces, en términos jurídicos, en términos de derecho, cada palabrita, cada análisis o cada test tiene unas partes, ¿cierto? Y cada parte tiene una definición que entra a valorar la Corte Constitucional, que por regla general el ciudadano de a pie no entendemos cuando la Corte Constitucional toma decisiones que para el ciudadano de a pie son controversiales, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de relaciones familiares, en el ámbito del aborto, en el ámbito de derechos para la comunidad LGTBI, ¿sí? Entonces, el ciudadano a pie no entiende, ¿cierto? Quien no esté relacionado con el derecho, quien no trabaje en la parte de derecho, pues no va a estar relacionado con que hay test de igualdad, que hay juicios de proporcionalidad, de razonabilidad, que hay un test leve, intermedio, estricto. No entiende nada de eso. Entonces, si nosotros estamos en el tema tributario y entendemos cómo funciona esto, pues vamos a poder tener las bases para que en algún momento, cuando estemos asesorando a un cliente en la parte tributaria, podamos acudir a todas estas herramientas. Ahora, otro principio bien importante, el principio de equidad, ¿sí? Y el principio de equidad, hay equidad horizontal y hay equidad vertical. Entonces, debemos diferenciar esto. El principio de equidad horizontal es el cual tiene que ver con que dos contribuyentes que se encuentran en la misma situación fáctica, ¿sí? En los mismos hechos, en las mismas circunstancias, en las mismas actividades económicas, desarrollo de las mismas actividades económicas, pues deben contribuir de manera equivalente en su aporte de impuestos al Estado. Eso es una equidad horizontal, ¿sí? Pero hay otra equidad vertical, y esa la vemos mucho, por ejemplo, en la declaración de renta, ¿cierto? Ejemplo. ¿Y qué significa la equidad vertical? Cuando una persona tiene que soportar una mayor carga impositiva, ¿sí? O sea, de impuestos, porque el que tiene más capacidad económica, pues que aporte más. Entonces, ¿cómo está el ejemplo de la declaración de renta? Está establecido por una tarifa marginal, ¿sí? Artículo 241 del Estatuto Tributario, y se establecen unas tarifas del 0% hasta el 39%. Entonces, dependiendo de los ingresos que nosotros obtenemos y de la depuración al aplicar unos beneficios, pues va a quedar una base gravable. Y esa base gravable, ¿sí? Esa renta líquida gravable
se va a dividir en VTs y eso nos va a dar cierta cantidad de VTs y esas VTs se van a catalogar en alguna de estas tarifas marginales del 0 al 39%. Entonces aquí hemos aplicado el principio de equidad vertical, ¿sí? Ahora, en cuanto a esta sentencia que estamos hablando de la ascensión del GMF, resulta que habían pasado alrededor de unos 28 días entre que la Corte ya se había pronunciado en cuanto a este tema. Y resulta que aquí lo que hubo fue un desgaste del Congreso, ¿cierto? Resulta que con la expedición de esta reforma tributaria, pues se perdió tiempo, ¿cierto? Porque pues, la Corte tuvo que entrar a analizar algo que ya se había pronunciado un mes antes. Pero resulta que la Corte determinó que no hubo dolo, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, por parte del Congreso de la República al querer introducir dentro de esta ley que ciertas empresas no iban a poder tener este beneficio de exención del GMF, que no estuvieran sometidas a vigilancia de alguna superintendencia. Resulta que cuando se estaban dando los temas de las ponencias en el Congreso de la República, era el momento donde se estaba debatiendo, era el momento donde recién la Corte Constitucional había expedido una sentencia que tenía que ver con ese tema. Entonces, de manera concomitante se dieron las dos situaciones. Entonces, los congresistas pues no tuvieron la oportunidad en ese momento de saber que ya la Corte se había pronunciado en cuanto a esto. Y por ello, pues se dio este tema. Cuando la Corte Constitucional ya ha declarado inexequible, ¿sí?, una norma, ¿sí?, es decir, le está diciendo a el pueblo colombiano, al Congreso de la República, mire, esto va en contra de la Constitución política, esto que usted estableció en la normatividad va en contra de la Constitución, pues hay un artículo, el 243 de la Constitución Política de Colombia, que dice que el Congreso debe respetar aquellas sentencias en las cuales ya se ha pronunciado y se ha declarado inexequibilidad de X situación y que no se puede volver a reproducir dicha situación en futuras leyes que expida el Congreso de la República. Bueno, ahora, otro principio. Vamos a mirar el otro principio, el principio que tiene que ver con, que se complementa con el principio de igualdad, ¿sí? Y es la omisión legislativa en materia tributaria. Hola, buenas tardes. Qué bueno poder ver por aquí al abogado Martín. Muchas gracias. Bueno, entonces, la omisión legislativa. Esto se complementa con el principio de igualdad. ¿Y qué significa la omisión legislativa? La debemos analizar en dos aspectos. La omisión legislativa absoluta y la omisión legislativa relativa. ¿A qué se refiere la absoluta? No hay normatividad, ¿sí?, expedida por el Congreso. Entonces, no hay regulación en cuanto a X materia. Por lo tanto, no hay obligación de la Corte Constitucional de analizar o entrar a analizar un caso específico para ver si va en contra de la Constitución aquella normatividad, ¿sí? Entonces, no hay lugar a ningún control de constitucionalidad, ¿sí? Ahora, la omisión legislativa relativa. Esta tiene que ver cuando hay una normatividad, como el caso que acabamos de ver en la reforma tributaria del año 2012, donde se estableció que X empresas que no fueran sometidas a vigilancia de X superintendencias no podían acudir a la exención de GMF, grave en los movimientos financieros. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa en esta omisión legislativa relativa? El Congreso omite, ¿sí?, omite analizar ese ingrediente normativo que llevaría a que haya una inequidad, ¿sí?, en el trato en cuanto a X contribuyentes. Y se deben cumplir 5 elementos para que podamos hablar de omisión legislativa. Entonces, primero debe haber una norma, ¿cierto? La existencia de una norma. Esa norma tiene que excluir de consecuencias jurídicas a casos que al ser analizados son semejantes. O sea, cumple con los mismos presupuestos fácticos para que el legislador no hubiera realizado esa exclusión. Si bien hay esa libertad de configuración legislativa que tiene el Congreso para todo lo que tiene que ver con la emisión, ¿sí?, o con la regulación de los impuestos, porque la Constitución Política de Colombia lo establece, pues eso también tiene un control, tiene unos límites. El tercero es que esa dicha exclusión carece de un principio de razón suficiente, es decir, no hay un principio suficiente que permita determinar por qué el legislador está tratando al contribuyente con un beneficio y al otro no le da ese beneficio.
El cuarto, esa desigualdad negativa entre los dos contribuyentes, para esos casos excluidos, eh, quedarían amparados bajo la misma norma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo de esto? Ya lo vamos a ver en una sentencia. Entonces, el Estado, el Congreso de la República, emite una normatividad y resulta que hay unos contribuyentes que se estaban beneficiando del sistema tributario en ese momento y que debieron haber sido incluidos en esa nueva normatividad porque cumplirían con los mismos presupuestos, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y esa omisión, que es el quinto punto, esa omisión es el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. Es decir, tenía la carga normativa el Congreso de haber realizado ese análisis con esos otros contribuyentes. Vamos a ver un ejemplo en la sentencia C083 de 2018. ¿Qué pasaba en esta sentencia? Resulta que aquí con la reforma tributaria de Ley 1819 del 2016, ¿sí? El ejemplo que hablamos hace un rato era la reforma tributaria del 2012. Y, bueno, vamos a dar por aquí una entrada. A ver, bueno. Aquí vamos a... Un momento, por favor. Hola, abogado Martín, qué bueno poder tenerlo por aquí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Excelente exposición, continúe, mijo. Aquí estoy Gracias, atento. gracias. Gracias, vamos a seguir por acá y en algún momento le escribiré un mensaje para tenerlo por invitado acá en nuestro canal también de Instagram. Qué dicha, hermano. Con Listo. mucho Ahí voy a cariño estar estaré allí, escribiendo. aprendiendo de Muchas ustedes. gracias. Bueno, chao. Gracias. Continúe, qué Bueno, pena. Bueno, tranquilo. Entonces, por favor, dele usted ahí a abandonar. Ahí, sí, voy a abandonar. eso. Gracias. A ver, bueno, entonces, ¿qué pasaba acá? En este ejemplo, que es la reforma tributaria del año 2016, ley 1819 de 2016, resulta que antes del 23 de enero del 2013 había unos beneficios para aquellos desarrollos urbanísticos, ¿sí? Que se fueran a llevar a cabo en determinados sectores del país. Entonces, ¿qué decía la norma tributaria? Si X constructora, ¿sí? X empresario quiere desarrollar un proyecto urbanístico en cualquier sector, ¿cierto? Que cumpla con unos requisitos, pues va a tener unos beneficios. Y ese beneficio es que usted va a tener una exención, ¿cierto? Pero resulta que cuando se emitió la reforma tributaria 1819 del 2016 en el artículo 99, se mencionaba que de allí en adelante aquellas personas que desarrollaran estos proyectos urbanísticos debían cumplir con un requisito. ¿Y cuál era el requisito? Que se debían incluir viviendas BIS y o BIP, es decir, viviendas de interés social o viviendas de interés prioritario. ¿Y cuál era la ascensión? La constructora va y desarrolla un proyecto, ¿cierto? Urbanístico, pero resulta que ese proyecto urbanístico está catalogado con viviendas BIS, o sea, viviendas de interés social, y o viviendas de interés prioritario. Al tener esta connotación, porque el Estado quiere conseguir un fin, ¿y cuál es el fin? Ayudar a las personas que tengan menos capacidad económica para que puedan adquirir su vivienda. Y no solamente de esta manera, al darle un beneficio al constructor. ¿Y cuál es el beneficio del constructor? Antes de la reforma de la ley 1819 del 2016, que la enajenación, es decir, la venta de estas viviendas, de estos apartamentos, de estos bienes inmuebles, la utilidad que se obtuviera por la venta de esto iba a estar exento, ¿cierto? Iba a estar exento. Es decir, no iba a ser parte de los ingresos que iban a estar dentro de la base gravable a la hora de tributar el impuesto de renta, ¿cierto? Y eso lo determinaba. Si usted desarrolla el proyecto, tiene hasta 10 años. Después de desarrollar el proyecto, cuando venda esas viviendas y usted refleje eso en su declaración de renta, pues usted no me va a pagar impuesto sobre la utilidad que obtuvo por la venta de esas viviendas. Entonces, aquí el Estado está beneficiando un fin legítimo
al contribuyente. ¿Cuál contribuyente? Al constructor. Pero a la vez es para beneficiar a aquellas personas de X cantidad de capacidad económica para que puedan adquirir vivienda. Entonces, cuando entró esta ley 1819 del 2016, decía que solamente se iba a aplicar ese beneficio para los que desarrollaran proyectos urbanísticos con estas condiciones de BIS y BIR. Y resulta que antes de esta ley ya estaba el beneficio de que simplemente los constructores que desarrollaran proyectos urbanísticos podían acudir a este beneficio. Entonces, ¿qué pasó? Esa norma antes de ley 1819, como estaba, llevaba una estabilidad de 14 años. Entonces, yo soy constructor. Esta norma duró unos más o menos 14 años. Y yo desarrollo un proyecto, yo tengo en mi mente que si yo hago este proyecto, pues voy a tener un beneficio cuando venda las casas. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser un proyecto urbanístico. Pero viene una reforma tributaria y de un momento a otro yo ya llevé a cabo un proyecto, ya tengo unas viviendas y la reforma tributaria viene y me dice, qué pena señor, usted que ya constructor, usted ya que llevó a cabo este proyecto urbanístico, pues de ahora en adelante usted va a tener que cumplir con esto. Tienen que ser viviendas BIS o BIR. Y deja por fuera a ese constructor que ya amparado en la normatividad antigua había sido estimulado, ¿cierto? Para poder desarrollar esa actividad económica. Eso pareciera algo que muy lógico. Uno diría, ay, pero ¿cómo le van a quitar un beneficio o una situación jurídica consolidada, ¿cierto? ¿Cómo le van a quitar, a suprimir un derecho adquirido? Pero no es algo lógico, ¿cierto? Lógico después de que pasan estas situaciones, después de que hay esta vulneración y las personas van y demandan, y entonces la Corte Constitucional se tiene que pronunciar para que en adelante no pasen este tipo de situaciones. Hoy en día no lo vemos, no vemos esta vulneración tan aparente. Ejemplo, la economía naranja, ¿cierto? ¿Qué era la economía naranja? Permitía que ciertas actividades económicas que se desarrollaran, relativas con el arte, con el cine, ¿sí? Con la literatura, entonces se estimulaba a los contribuyentes. Si usted desarrolla tal actividad, usted va a estar exento de impuestos durante los próximos 10, 15 años, ejemplo, ¿sí? Y en las nuevas reformas tributarias nosotros vemos, ¿cierto? Que dice, se acabó tal beneficio tributario, pero quienes hayan adquirido el beneficio, hayan cumplido con los requisitos en la expedición de la reforma tributaria o de la normatividad tributaria en su momento, pues pueden conservar esa exención de impuestos. Entonces, digamos, la reforma tributaria ahorita dice, si usted desarrolla tal actividad económica, ya no va a tener este beneficio. Pero antes de la reforma, si una persona cumplió con esos requisitos, y usted todavía le faltan 7 años de los 10 años que tenía la normatividad para esa exención, puede seguir cumpliéndolo sin ningún problema y beneficiándose de ello. ¿Y qué fue lo que hizo la Corte Constitucional acá? Dijo, no señor, debe respetar a aquel constructor que ya había adquirido su vivienda, las viviendas, había construido las viviendas para vender y si cumplió con estos requisitos, pues se le debe respetar esos 10 años de exención, así la nueva reforma tributaria diga que no aplica para ellos. Entonces, eso es en cuanto a ese tema de esa sentencia. Ya para finalizar, hay un tema bien importante y nosotros tenemos que relacionar la igualdad con este principio de omisión legislativa con algo bien importante. ¿Y qué es algo bien importante? Sabemos que hay algo que se llama excepción de inconstitucionalidad, artículo 4 de la Constitución Política. ¿Qué significa exención de inconstitucionalidad? Pues la Corte Constitucional, como salvaguarda de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Cuando hay una norma que va en contraria de la Constitución, cualquier ciudadano, ¿cierto?, bajo ciertos requisitos puede acudir por el medio de control que se conoce concentrado, ¿sí?, donde yo le digo a la Corte Constitucional, mire, hay tal normatividad y eso va en contra de la Constitución, por favor declare la inconstitucionalidad o la inexequibilidad de esa norma, es decir, derogue esa norma, ¿sí? Y hay algo que es la excepción de inconstitucionalidad. ¿Y cómo aplica eso? Yo soy asesor de un contribuyente. Hay una normatividad. Y resulta que esa normatividad va en contra de la Constitución. Yo puedo decirle a ese funcionario, sea judicial o sea administrativo, o esa autoridad, qué pena, señor autoridad. Resulta que hay algo que se llama excepción de inconstitucionalidad. ¿Y qué significa eso? Que esa norma en específico, a este caso específico de este contribuyente, le está afectando, ¿sí? Esa aplicación de esa norma va en contra de la Constitución.
Entonces, estos casos se dan para temas puntuales, esta sesión de inconstitucionalidad. Y yo le digo al funcionario, inaplique esa ley, esa normatividad, ¿sí? Inaplíquela, argumentado, ¿sí? Con el sustento normativo del artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, con los correspondientes argumentos, y yo le digo, no me aplique esa norma a mí como contribuyente, ¿sí? Y el funcionario tiene que tener los argumentos, y yo también le doy los argumentos. Y le digo, haga caso omiso de esa ley y por favor aplique la inconstitucionalidad. No es algo sencillo, ¿sí? No es como que, ay, no, esta norma no se aplica a mí. Y ya entonces, no, tiene que ser algo muy bien argumentado. ¿Y cómo argumenta uno eso? Por eso no es solamente uno entender cómo funciona el sistema tributario en la práctica. Cualquier asesor, sea abogado, contador, en el área de tributario, que es el caso que estamos hablando, si conoce los principios, los valores constitucionales, si conoce que existe test de igualdad, que existe test de leve, intermedio, estricto, que hay juicios de ponderación, de razonabilidad, usted va a encontrar o vamos a encontrar los argumentos para poder decirle a esa autoridad, inaplique esa norma, ¿sí? Porque es inconstitucional para el caso de este contribuyente. Bueno, y ya para terminar, vamos con el principio de publicidad. Ese principio de publicidad es fundamental y es característico de un régimen democrático, ¿sí? ¿Qué tiene que ver ese principio de publicidad? De que tiene que ser abierto lo que hace el Estado referente al contribuyente. No puede ser escondido, no puede multarlo o imponerle una sanción de manera sin que se dé cuenta. Los contribuyentes tenemos el derecho de acudir y pedir copias de todo lo que se nos está investigando, de por qué se nos va a imponer una sanción, cuáles son los argumentos, salvo que hay un principio que es de reserva legal, ¿cierto? No todo debe ser publicitado por el Estado. Hay ciertos casos, hay ciertos documentos, hay ciertas situaciones donde hay reserva legal. ¿Y qué significa eso? Que el Estado me dice, mire, sí, hay un principio que es el de publicidad, pero resulta que la ley determina que para ciertas situaciones estos documentos gozan de reserva legal. Es decir, yo no puedo mostrarle a usted esta información, usted no puede conocer de esta información, pero debe ser argumentado. Y hay momentos donde se debe aplicar un juicio de ponderación, entre cuáles principios, el de publicidad y reserva. ¿Y qué significa eso? Cuando hay el choque, ¿sí?, de dos principios, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, ambos son principios, están en la Constitución Política de Colombia, ¿cuál tiene más relevancia en un caso específico? ¿El de publicidad o el de reserva legal? Y allí es donde entra la Corte a determinar esto a través de un juicio de ponderación. Entonces, si nosotros entendemos eso, cómo se aplica el juicio de ponderación, cómo se aplican estos test, pues vamos a tener los argumentos y las bases para poder tener una buena defensa de los contribuyentes que estemos asesorando. Ahora, este principio de publicidad tiene íntima relación con el debido proceso, con el poder ejercer el derecho de contradicción e impugnación y con las respectivas notificaciones, ¿sí? Notificaciones. Bueno, y ya para terminar, hay otro principio que es el de la legalidad. Y básicamente, ¿qué significa? Que la decisión de los jueces estén acordes a la normatividad vigente. ¿Vigente de qué? De ese momento. Y aplica mucho en tributario, ¿cierto? En tributario, que nosotros en nuestra rama tributaria cambia día a día las leyes. Entonces tenemos reforma tributaria cada 2 años, cada 3 años, cada año y medio. Bueno, tenemos muchas reformas tributarias. Entonces nos llega un contribuyente, mire, analíceme el caso, esta declaración de renta del año gravable 2018. Entonces los contribuyentes, ellos en su entender piensan que la normatividad es igual para todos los casos. Entonces la normatividad para el 2018, para el 2023, la del 2016, y resulta que no. Entonces, ¿qué es el principio de legalidad? Ojo, usted me está analizando la declaración de renta del año 2017. Entonces, la decisión que usted va a tomar, autoridad administrativa o usted, juez de la República, tiene que ser basado en la normatividad vigente para ese momento, ¿sí? Bueno, ese es el abrebocas de lo que va a ser las próximas tertulias. La intención mía es simplemente motivar, ¿sí?, de que podamos aprender juntos sobre derecho contencioso administrativo, de que podamos analizar estos temas tan importantes y podamos aplicarlos en nuestro día a día. Por favor, denle me gusta y denle compartir a estos videos
Y muchas gracias por acompañarme en estos espacios. Los invito a que también me sigan en la cuenta de Rigorífico Poesía. Allí en este canal de Tributa está la referencia para ir a esa cuenta. Es la otra cuenta donde yo llevo a cabo las tertulias literarias, porque no solamente lo importante en la vida es la parte profesional, sino la parte emocional, espiritual. El día de mañana estaré hablando la segunda parte especial de mi escritor favorito, Ernesto Sábato, argentino. Mañana será el segundo especial sobre la vida y obra de Ernesto Sábato. Entonces los invito a que se suscriban al canal de YouTube, tanto de Rigorífico Poesía como de Tributa, le den compartir estos videos y podamos hacer una red entre estudiantes, abogados, contadores para aprender, ¿sí? Muchas gracias y que pasen una feliz noche.